Bien, hermanos, pues domingo 17 de enero. Para este domingo 17 de enero tengo 49 días que empecé con los primeros síntomas del COVID y vamos en el día 49, continuamos con oxígeno, pero por la gracia de Dios ya con las fuerzas suficientes, por la gracia de Dios, para poder dirigirles hoy un mensaje. Y bueno, vamos a empezar abriendo nuestras Biblias ahí en el Salmo 23 para que podamos hablar un poquito acerca de quién es el pastor de la iglesia. Como saben ustedes, el Salmo 23 pues es el salmo en donde David reconoce que Jehová es su pastor. Y vamos a ver cómo es que David lo reconoce como su pastor, porque al ver cómo David lo reconoce como su pastor, vamos a poder ver cómo es que nosotros debemos reconocerlo como nuestro pastor, y al reconocer a Jehová como nuestro pastor, nos daremos cuenta cómo es que Jehová es el pastor de la iglesia. Jehová Dios, Dios Padre, a través de pues estos seres terrenales a los que denominamos pastores, Él está dirigiendo a su iglesia para llegar al objetivo que Él quiere, la salvación y la santificación. Pero a nosotros nos corresponde tener estos reconocimientos, 7 reconocimientos que nos va a mostrar aquí David, que él tuvo acerca del Señor para entender cómo es que Él estaba pastoreando su vida. Vamos a orar y vamos a poner este tiempo en manos de nuestro Señor. Padre, te alabamos y te damos gracias porque sabemos que nuestra salud está en tus manos, sabemos que todo lo que pasa en nuestra vida diaria está en tus manos. Tú nos das la vida, tú nos la puedes pedir en cualquier momento, y te agradecemos porque tú me hayas permitido seguir aquí. Señor, te rogamos por todos los que se están infectando del COVID, algunos con situaciones muy leves, otros con situaciones muy complicadas, pero Padre, que en todo momento podamos reconocer cómo es que tú nos estás sustentando. Padre, bendice el tiempo que vamos a tener de estudio y, Señor, que esto sea para tu honra y para tu gloria. Amén. Bueno, definitivamente el Salmo 23 es uno de los salmos más conocidos, uno de los salmos más entonados de diferentes formas. No falta que vean un velorio en una película o incluso que asistan a un velorio de manera presencial. Es muy probable que escuchen el Salmo 23, que se lea, ¿verdad? Incluso a veces se dice este era el favorito del difunto y se empieza a leer este salmo. La realidad es que este salmo tiene muchísimo aprendizaje. Este salmo pues ha sido repetido miles de veces en situaciones de desesperación, de angustia, incluso de depresión, ¿verdad? De sufrimiento en medio de la vida de cualquier persona. Yo creo que el Salmo 23 es el que más han memorizado los niños de escuela dominical, y la razón es simple. Este salmo es un salmo de confianza, un salmo de confianza en el Señor, en su providencia, una confianza de que Él está dirigiendo toda mi vida, un salmo que expresa la confianza en un Dios soberano, un salmo que expresa la confianza en un Dios eterno que está involucrado en su creación y en especial está involucrado con nosotros como sus hijos. El tono del salmo es extremadamente personal, por lo tanto es aplicable a toda la nación de Israel. Recuerden que cuando estamos ahí en los salmos nos encontramos con toda la nación de Israel, pero debido a que es un salmo muy personal, todo individuo lo puede confesar, todo judío y toda persona en el tiempo actual. Toda persona que exprese este salmo, lo confiese, lo puede hacer como algo muy personal y habla del reconocimiento que tiene de quién es Jehová. Se puede leer como grupo, se puede leer en pareja, muy interesante porque es el reconocimiento que debemos de tener los dos como pareja. Se puede leer en las reuniones de oración, en los momentos de angustia, de dolor, en un velorio, ¿verdad? Incluso noten ustedes que esto es lo que yo más recordaba cuando estaba ahí en mi momento de dolor por el COVID, era el salmo que más recordaba yo, y por eso es que hoy decidí predicarlo. Este es un salmo que pues nos hace recordar que podemos confiar en Dios totalmente. Este salmo es un salmo muy fácil de estudiar y les voy a decir por qué. Nos expresa 2 metáforas. La primera metáfora que tiene este salmo, versículos 1 al 4, es una metáfora en donde se habla de Jehová como pastor.
es donde David dice Jehová es mi pastor. Y luego en los versículos 5 y 6 se pone a Jehová como un anfitrión. Él adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, prepara una mesa como si me recibiera en un banquete. Entonces hay dos secciones, Jehová es mi pastor y la otra que Jehová es mi anfitrión. Como anfitrión busca darme lo mejor que él tiene, como pastor busca darme todos los cuidados que él tiene que dar. El salmista, ¿verdad?, le presenta a Jehová como pastor, como anfitrión, y esto es para que nosotros podamos comprender cómo es que Jehová es nuestro pastor y cómo es nuestro anfitrión. Para ello necesitamos reconocerlo como tal, como nuestro pastor, como nuestro anfitrión. Y hablo de un reconocimiento que tiene que salir de nosotros, un reconocimiento que surge de lo que nosotros tenemos en base a esa relación con Dios, para que nosotros podamos entender cuál es la relación que tenemos. Un reconocimiento de nuestra parte. Dios sabe perfectamente quiénes somos, pero ¿qué es Dios para nosotros? Aquí el salmista, David, nos ofrece 7 formas en las que tenemos que reconocer a Jehová, 7 formas en las que debemos reconocer las acciones de Jehová, 7 formas en las que debemos comprender a Dios para que nuestra vida sobre la tierra progrese y se perfeccione en la santidad, en la obediencia específica al Señor. Entonces vamos a ver 7 formas en las que debemos reconocer a Jehová para que nuestra vida sobre la tierra crezca en santificación. Iniciemos la primer metáfora de Jehová como pastor, versículos 1 al 4. Y vamos a leerlo, acompáñenme ahí en sus Biblias. Vamos a leer todo el Salmo, solamente son 6 versículos. Dice así el Salmo 23. Salmo de David. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Adereces mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me guiarán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Noten cómo inicia este salmo. Dice, Jehová es mi pastor. Es muy interesante porque el nombre que emplea David es Jehová, Yahweh, el tetragramatón, YHWH, que es el primer nombre que da a conocer ahí en Éxodo 3:14. Recordarán que Moisés le dice al Señor, y les digo de parte de quién voy a decir todo esto, dile que vas de parte del yo soy. ¿Qué querría decir? El que siempre ha sido, o bien el Dios eterno. Este es el título de Dios, el Dios que siempre ha estado ahí. Apocalipsis 1:8 lo refleja de esta manera, expresa ese yo soy, y vamos a decir que Apocalipsis 1:8 explica el significado del yo soy. Dice Apocalipsis 1:8, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era, el que ha de venir, el todopoderoso. Ese es el Señor. Por eso es que David aquí empieza reconociendo Jehová. No le pone Elohim, no le pone Adonai, no utiliza otros nombres que podrían hacer una referencia a Dios, sino el nombre más específico para reconocerlo como el Dios de Israel, como el Dios eterno, como el único Dios vivo y verdadero. Él dice aquí, Jehová es mi pastor, nuestro Dios, como es expresado a través de esto, el alfa y el omega, el principio y el fin, el que es, el que era, el que ha de venir, el todopoderoso. Es un nombre que nos expresa que Él es autosuficiente, que no depende del tiempo, que Él puede hacer lo que Él quiera. Por eso es Jehová. Y es un Dios que tiene todo el conocimiento, tiene todo el poder. Él está en todas partes, no necesita de nadie para hacer lo que a Él le plazca. No tiene que rendirle cuentas a nadie, no tiene que decirle a nadie si le da permiso para hacer algo. Este es Jehová, el soberano de la creación. Y entonces a este Jehová, David le denomina Jehová
es mi pastor. Una forma de nombrar a los reyes en la antigüedad, no solamente en Israel, en todas las naciones que rodeaban pues el área, ¿verdad?, de Israel, Mesopotamia, también se les nombraba pastores. De hecho, cuando un rey gobernaba bien, le llamaban un buen pastor. En una estela que hay ahí de los babilonios, se nombra un dios Marduk de los babilonios, y en esa estela de este dios Marduk reconocen que él era un buen dios, y entonces le ponen ahí un adjetivo, oh pastor benevolente, a un dios pagano que no tenía que ver, pero lo que trato de manifestar es que era una forma de reconocimiento, ya sea un dios, a un rey, porque hacía las cosas muy bien. Entonces, el reconocimiento de David es: Jehová es mi pastor. Muy interesante, porque David está diciendo: Jehová es mi pastor, yo soy una oveja boba, ¿verdad?, que requiere la dirección de ellos. Todo el mundo entendía perfectamente la ilustración, el ejemplo de lo que era un pastor que dirigía unas ovejas. La oveja, por naturaleza, es un animal bobo, ¿verdad?, que carece de un entendimiento claro, de protección, de guía, de protección en general, ¿no? Entonces, aquí David, cuando dice Jehová es mi pastor, hay un reconocimiento. Yo soy un animalito que está bajo el cuidado de este pastor y que requiere su guía. Habla de cómo hay una humildad en David. Recuerden que David era el rey más poderoso sobre la tierra. Y él, en lugar de decir qué buen pastor soy yo, o qué bien hago las cosas, dice: Jehová es mi pastor. Yo soy un animalito en sus manos, soy el rey más poderoso, pero Jehová es el que me conduce. Y entonces él tiene este reconocimiento de Jehová como su pastor, de que la base del poder de David es Jehová, la base del conocimiento de David es Jehová, la base de los éxitos de David es Jehová. Y noten, no se lo atribuye a su persona, se lo atribuye a Jehová. Y el título de pastor sobre la tierra podría ser muy diferente. Este era atribuido a los dioses, esto era atribuido a los reyes. Pero, ¿cómo es que le hace un pastor sobre la tierra? Bueno, era de los trabajos más complicados. Primero era 7 días a la semana, 24 horas. El pastor literalmente tenía que vivir con las ovejas, y era una labor muy diferente a lo que pudiera pensar cualquier persona. Aquí un pastor debía alimentar, guiar, cuidar, hacer descansar, hacer llegar a todas sus ovejas juntas después de que las llevaba al pastoreo, regresarlas al redil. Un pastor, ¿verdad?, entonces nos ejemplifica una persona que es líder, una persona que está guiando. Y así veían a los reyes de Israel como un pastor que, cuando guiaba bien a las ovejas, así lo hacía. Y vamos a ver un pasaje rápidamente en Ezequiel 34, versículos 1 y 2, para que vean cómo el Señor a los líderes de Israel, Jehová, les llamaba a los líderes pastores. Dice así Ezequiel 34, versículos 1 y 2. Ezequiel 34, versículos 1 y 2. Dice ahí: vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Acaba con una pregunta, ¿verdad? Diciéndole: ¿no apacientan los pastores a las ovejas? Se están apacentando a sí mismos, están buscando todo por beneficio propio. Y vean ahí mismo Ezequiel 34, pero el versículo 6. Dice ahí en el versículo 6: anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellos. Ojo con este pasaje. Dice que las ovejas son de Jehová. ¿Y quién puso a los pastores de Israel? Jehová, para que apacentaran a sus ovejas, las ovejas de Jehová. Y esto es algo muy interesante, porque a los pastores terrenales no se nos debe de olvidar. No son mis ovejas, son las ovejas de Jehová. Y a nosotros, los pastores de la tierra, nos da el privilegio de estar apacentando esas ovejas, pero nuestra responsabilidad es delante de Dios. Dios es el que nos va a pedir cuentas por cada una de las ovejas. Pero también de las ovejas requerimos un reconocimiento. Que las ovejas reconozcan que quien es el verdadero pastor es Jehová, y no los 4 pastores terrenales de una iglesia, ¿verdad? Entonces, aquí vemos
cómo es que este reconocimiento debe de salir de todos nosotros. En este caso David lo demandaba de todos los que leyeran su salmo. Pero noten esto, David también tiene este reconocimiento. Vamos al Salmo 100. En el Salmo 100 vamos a ver cómo David reconoce que él es el dueño de las ovejas y como pastores, como guías, simplemente somos alguien que representa a Dios, no por su propio beneficio, no porque nosotros tengamos grandes capacidades. La capacidad que tenemos o no tenemos, nos la dio Dios. Dice así el Salmo 100, versículo 3. Salmo 100, versículo 3. Reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. ¿Se dan cuenta quién es el pastor? David reconoce a su pastor, a Jehová. No era un gobernante, no era alguien sobre la tierra, es Jehová. Sin embargo, había líderes sobre la tierra, David era uno de ellos, y él buscaba esa perfección al representar al Señor. No la tuvo. Sabemos que David no fue perfecto, tuvo muchos problemas para vivir una vida en santidad, pero él reconocía que él era una oveja también, un animalito bobo que requería la dirección del Señor. Esta es la confianza íntima, personal. Nos habla de una relación estrecha, cercana. Pero esto tiene implicaciones. Reconocer a Jehová como pastor no es nada más decir, sí, Jehová es mi pastor y ya. Tiene implicaciones. Implicaciones en los siguientes reconocimientos que debemos de tener. Jehová es mi pastor, primer reconocimiento. Y el segundo es un reconocimiento amplio que debe salir de nuestra mente. El segundo reconocimiento es que Jehová me da descanso y confianza. Jehová es el que me provee de todo lo que yo necesito. Fíjense bien, Jehová es mi pastor y vean la implicación, nada me faltará. Nada me faltará. Tú podrías decir, bueno, que David lo diga, pues es obvio, era el rey más poderoso, ¿se imaginen lo que tenía? No fue tan rico como Salomón, pero ¿se acuerdan la descripción de Salomón como rey en Eclesiastés 2, en donde dice que tenía absolutamente de todo? Y podríamos decir, no, pues él sí puede decir, nada me falta, pero esa no es la idea. La idea está mejor representada en Hebreos 13. Vamos a Hebreos 13. Abran ahí sus Biblias en Hebreos 13 y vamos a leer los versículos 5 y 6. Vean, ¿por qué decía David nada me falta? No está hablando de algo material, no está hablando de algo físico. Dice ahí en Hebreos 13, 5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Vamos al Salmo 34, con esa misma idea. Salmo 34, versículo 10. Dice así Salmo 34, versículo 10. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. ¿Se dan cuenta la idea? La idea no es lo que tienes, no son tus posesiones, sino es la actitud. Si reconoces que lo que Dios te da es lo correcto, si Él es tu pastor, Él sabe qué darte, Él sabe cómo guiarte. Entonces, reconocer a Jehová como pastor es reconocer que lo que yo tengo es lo que Él quiere que yo tenga. Lo que Él me da es lo que yo necesito. Él sabe ¿qué necesidades tenemos? Acuérdense Mateo 6.8. Mateo 6.8 dice, no os hagáis pues semejantes a ellos. Recuerden que está la instrucción del Padre Nuestro. Porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. ¿Dan cuenta? Lo que tengo es lo que Dios quiere que yo tenga. Y si yo tengo ese reconocimiento de Jehová como mi pastor y que nada me puede faltar, entonces la situación que yo esté viviendo es una situación en donde debo de vivir con contentamiento. Y fíjense bien, es una situación en donde yo digo, no me falta nada. Podrías decir, oye hermano, pues ahorita lo estamos viendo, usted tiene falta de salud. Bueno, yo no tengo falta de salud, yo tengo la salud que Dios quiere que tenga. Y todo esto tiene implicaciones muy profundas. Recuerden que Dios nos dijo, ahí cuando le crea a Eva para Adán, dice, le daré ayuda idónea. Entonces, fíjate bien,
Si tu esposa, si reconoces a Jehová como tu pastor, reconoces que Jehová te dio a tu esposa, no requieres otra, ¿sí? Y piénsalo de esta manera, también en función de la iglesia podría ser. Si Dios te está dando esta iglesia, no requieres otra porque es la iglesia que Dios te está dando. Y sé los trasfondos de muchos de ustedes que vienen de otras iglesias. No estoy hablando de que detectamos herejía, detectamos que no había crecimiento y decidimos movernos de iglesia, es diferente. Pero me doy cuenta que si esta iglesia Dios la ha puesto delante de mí, es la iglesia que Dios quiere que yo tenga. Y entonces yo me voy a esforzar por ella, ¿verdad? ¿Quiere decir con esto que lo que tengo, mi salud, mi esposa, mi iglesia, es perfecta? No, no, no. Mi salud evidentemente pues ahorita no está al 100%. Podemos pensar en que muchas de las esposas y esposos de nosotros pues tampoco son los perfectos, pero es lo que Dios quiere que tengamos para que crezcamos en santidad. La iglesia es imperfecta y más imperfecta se vuelve la iglesia cuando tú no ejerces tus dones. A veces la gente llega diciendo, ay, pastores, que aquí en la iglesia falta esto y esto y aquello. ¿Por qué no ponen a alguien que lo haga? Ah, bueno, te pongo a ti. No, 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 ponga a alguien más. No, si tú vienes con esa queja, tú la vas a suplir porque tú la detectaste, no yo. ¿Te das cuenta? Y esto es muy importante, porque no estamos hablando de perfección en salud, en la esposa, en la iglesia, sino estamos hablando de un reconocimiento que es de nosotros. Esto es lo que Dios quiere que tenga, con esto voy a alcanzar el nivel de santidad que Dios quiere que tenga. Y noten, si tú no aceptas que la salud que tienes te la dio Dios, no vas a estar contento con ella. Si tú no aceptas que la esposa que tienes o el esposo que tienes te lo dio Dios, tampoco vas a estar contento con él. Si tú no aceptas que la iglesia que tienes es la iglesia que Dios te dio, tampoco vas a estar contento con la iglesia. Acuérdense que la iglesia es un centro de entrenamiento. Un centro de entrenamiento en donde vienes a aprender a perdonar. Un centro de entrenamiento en donde vienes a aprender a convivir. Un centro de entrenamiento en donde vienes a reconocer cómo es la gente para que, y cómo eres tú con la gente, para que aprendas a agradar a Dios. Entonces, cuando yo soy capaz de ver a Jehová como mi pastor, todo lo que hay en mi derredor es correcto, es suficiente, es justo, es bueno. Mi salud no es mala o buena, es la salud que Dios quiere que tenga. Mi esposa no es buena o mala, es la esposa o el esposo que Dios quiere que tenga. Mi iglesia puede ser mala cuando yo no ejerzo mis dones, pero es la iglesia que Dios quiere que tenga para que yo ejerza ahí mis dones. Entonces, reconocer a Jehová como pastor es reconocer a Jehová como nuestro proveedor, que nos da la confianza total de que lo que tenemos es lo correcto. Tercer reconocimiento, Jehová, si Jehová es mi pastor, también Jehová me alimenta y me hace descansar. Dice ahí en el versículo 2, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Son imágenes muy interesantes de la forma en la que Dios nos hace descansar. Vamos a Apocalipsis 7, versículo 17. En Apocalipsis 7, 17 se nos habla de qué descanso estamos hablando. Podemos hablar de un descanso físico, trabajaste mucho, te duele el cuerpo, necesitas descanso. Pero ese no es del descanso de que está hablando aquí. Fíjense, vamos a Apocalipsis 7, 17. Dice en Apocalipsis 7, 17. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Este es el descanso. Fíjense bien, la maldad, como se va generalizando y que ahora es más fácil verla a nivel global en la humanidad, esa maldad nos genera tantos males, ¿verdad? Tantos conflictos que hace que derramemos lágrimas, angustia, desesperación, ¿verdad? Y el descanso que nos habla aquí en Apocalipsis es que el Cordero nos va a pastorar, nos va a guiar a fuentes de agua de vida para enjugar toda lágrima de los ojos nuestros, para hacernos descansar de toda la maldad que hay en la humanidad. A un hombre que perdió a su esposa y a su hija en un accidente aéreo. En el mismo accidente aéreo él perdió a su esposa y a su hijo. Y entonces le preguntó un reportero, ¿verdad? Oiga, ¿y usted qué hizo en ese momento que supo que su esposa y su hija habían fallecido por un error humano, por un error ahí en la línea de aviación, en los pilotos? Este hombre contestó cuando le dijo, ¿qué hizo usted?
Él contestó y dijo, seguí viviendo mi vida. Este era un hombre piadoso, un hombre de fe, un hombre que comprende que Dios es el que está orquestando todo y que las cosas suceden sobre el hecho de que Dios es soberano y hace todas las cosas. Él sabía que su esposa y su hija habían muerto por la soberana decisión de Dios. El reportero insistió, ¿no demandó a la aerolínea? Y él contestó, ¿verdad? Como un hombre piadoso, un hombre honesto. Sería como demandar a Dios si yo demandara a la aerolínea. Esto es reconocer que Dios nos da lo que necesitamos, que Dios tiene lo que tenemos. Mira, muchos errores humanos se cometen y muchas vidas se entregan por esos errores humanos. Pero sabes tú que nadie va a morir sino hasta cuando Dios lo diga. Y obvio, Dios puede usar muchísimos errores humanos. Obvio, hay maldad. Este es un accidente. Pero hay maldad también en el hombre. Dios nos hace descansar cuando sabemos que todo lo que nos sucede está siendo orquestado por Él. Mira, la salud que tengo es la salud que Dios quiere que tenga. Y si Dios me quiere llevar a su presencia, amén, gloria a Dios, es lo que anhelamos. Pero Dios dice, yo soy el que tiene el tiempo. Yo soy el que hace que las cosas sucedan. Y nosotros debemos de ser capaces de reconocer eso. Él es el que me hace descansar. Él es el que me lleva a esos lugares de delicados pastos, ¿verdad? No son pastos cualquiera, son delicados porque Dios los prepara, porque Dios los está orquestando. Y recordar Santiago, tened por sumo gozo cuando os halléis por diversas pruebas. Santiago dice que debemos tener ese gozo porque en medio de la prueba Dios está ahí conmigo. Él está ahí en todo momento y dice aquí que Él me va a llevar a descansar junto a aguas de reposo. Son aguas tranquilas. Son aguas que riegan esos pastos que son delicados. Son aguas que dan tranquilidad y paz a alguien que está ahí. Pero en medio de toda la prueba, en medio de toda tribulación, lo único que hace falta es que tú y yo tengamos sabiduría. Por eso Santiago, recordándole, ¿verdad? Tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Santiago 1, 2 y 3 y 4, ¿verdad? Y dice en Santiago 1, 5, en medio de la prueba lo único que te hace falta no es salud, no es dinero, no es amor para con los demás, no es que Dios te quite a una persona que no quieres, no es que Dios te haga como monedita de oro para que le caigas bien a todos. Dice Santiago 1:5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Esa sabiduría, ¿saben cuál es? Reconocer que lo que estoy viviendo es lo que Dios quiere que viva. Esa es la idea. Y esa sabiduría nos es necesaria en todo lo que estamos haciendo, reconociendo que Jehová es mi pastor, ¿verdad? Estoy seguro de que todo lo que estoy viviendo está bajo su control, que la iglesia está bajo su control, que mi vida está bajo su control y yo me puedo dedicar confiadamente a la búsqueda de la santidad, porque Dios está cuidando de mí. Y bien, cuarto reconocimiento. Jehová hace que haya arrepentimiento en nosotros y nos lleva a obrar su justicia. Esto hay que reconocerlo. Vamos al versículo 3. Dice ahí el versículo 3. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Empieza diciendo que Él confortará mi alma. Esto es el arrepentimiento. ¿Por qué? Fíjense bien, la palabra confortar en el hebreo es la palabra shub, que significa regresar, volver, ¿verdad? Puede ser cambiar de rumbo, hacer que algo regrese, un giro de 180 grados, ¿sí? Por eso la idea es que Él conforta, pero hace que haya arrepentimiento en nosotros. El arrepentimiento nos conforta. El decir, estoy haciendo las cosas mal delante de Dios. Y fíjense bien, esto es dar nuevas fuerzas para la confianza. Si yo reconozco que algo que estoy haciendo es inadecuado, es que quiero decir, tengo la confianza de que se debe de hacer como Dios pide, no como yo quiero. Entonces, Él dice que nos conforta, nos hace regresar, nos hace que podamos comprender que Él, siendo nuestro pastor, es el que tiene la mejor opinión, el que tiene la mejor palabra. Por eso dice, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia.
Y noten, la justicia que nos corresponde hacer es la justicia de Dios, no nuestra justicia. Pero cuando lo reconocemos, cuando reconocemos todo esto, entonces empezamos a obrar la justicia divina. No antes, siempre queremos obrar nuestra justicia. Ay, es que yo soy... David, ¿cómo empezó? Todos mis logros, todas mis victorias son a causa de mi gran Dios, porque Jehová es mi pastor. Y esto habla de que nosotros debemos de ser guiados a esas sendas de justicia que Dios tiene. Santiago 1:20 dice, no vayan, se los leo, Santiago 1:20, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Cuando estás airado, cuando estás enojado, no puedes hacer la justicia divina, puedes hacer la tuya. Y vamos al Salmo 19:7. Recordarán que habla ahí de la palabra de Dios, Salmo 19:7. Ahí se nos habla de lo que hace la palabra de Dios en nosotros. Dice en el Salmo 19:7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. La palabra confortar, de aquí del Salmo 23:3, y la palabra convertir, de convierte el alma, es la misma, shub. Esa es la idea, transforma, cambia. Y dice ahí que la palabra de Jehová es perfecta, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Hace cambiar de una idea injusta a una justa, de una idea mundana a una piadosa, o de una opinión propia a optar mejor por la opinión de Dios. Miren, esto es muy común, ustedes van a ver en toda la consejería que les podamos dar es obedece a Dios. No, pero es que mi esposa es, no me importa, tú tienes que obedecer a Dios. Hermana, usted tiene que obedecer a Dios. No, hermano, pues es que no sabe cómo es mi pastor. Como sea tu pastor de tu casa, tu marido, como sea, tú tienes que obedecer a Dios. Porque no está implícito que digamos, no, pues si tu marido no es lo que debe ser, ya no te debes de sujetar a él. O si tu esposa no es como debería de ser, ya no te sujetes a él. Lo mismo pasa con un jefe. Hay que soportar hay que aceptar y soportar a todos, a los buenos y afables y a los difíciles de soportar. O sea, no hay una medida en que digas, no, pues a ese sí ya no. Tenemos que ver que la justicia nuestra no sea la que quiere reinar o ser ponderada. Debe de obrar la justicia divina. Y por eso es que él dice, me guía por sendas de justicia. Ese es un reconocimiento. Cada vez que quieras hacer tu voluntad, cada vez que quieras obrar en lo que tú quieres hacer, seguramente estarás errando. Por eso es muy importante que mejor vengas al conocimiento de la palabra, hagas un estudio y digas, ¿qué es lo que debo de hacer? Pero tú lo quieres así. Y el estudio te toma toda tu vida. El resto de tu vida, todo el tiempo que estés sobre la tierra. Nosotros somos sus hijos y vean por qué lo hace. Dice en el versículo 3, Salmo 23:3, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Fíjate, no es ni siquiera que tú o yo nos lo merezcamos, es que Dios, por amor suyo, porque Él así lo quiere, nos va a llevar a la justicia que es acorde con la salvación que Él nos ha otorgado por su sola gracia. Quinto reconocimiento. Jehová es mi protector y mi motivación. Este versículo es increíble porque estoy seguro que lo han citado ustedes muchas veces. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Él es nuestro protector y nuestra motivación. Ese aunque podría ser traducido también. Es como si quisiera ampliar el salmista. También, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no voy a temer mal alguno. O sea, Él me guía a delicados pastos, Él me pone junto a ríos de corrientes tranquilas, Él es el que es mi pastor, Él es el que me provee todo y nada me falta. Y dice aquí, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Noten, este valle de sombra de muerte, algunos estudiosos dicen, es ese momento en donde a pesar de que hay luz, hay sombras tales, ¿verdad? Al atardecer, al anochecer, que en esas sombras ya lo ves oscuro y da temor. Otros dicen que esto lo debemos de tomar como un superlativo, es decir, es un camino, es un lugar completamente oscuro. Sea como sea, cualquiera de las situaciones, esto ilustra que es un lugar en donde no se siente uno seguro, donde sabe uno que puede correr peligros porque puede salir, en el caso de andar en un bosque o en un monte, puede salir un animal, ¿verdad? O bien puede estarnos acechando alguien y entonces la idea es
que nosotros, en medio de esa situación que no podemos controlar, que está fuera de nuestros alcances, que no comprendemos, es de sombra y de muerte, no se ve nada. Si a ustedes les ha tocado estar en una noche oscura en medio de un campo, no se ve nada, ¿sí? Si no hay luna llena, no se ve nada, ¿sí? Entonces, esto ilustra esa situación diciendo, ¿qué hago? ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a pasar conmigo? Bueno, en medio de esas situaciones, dice ahí, no temeré mal alguno. Noten, Él es el que me protege, Él es el que me cuida. No temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Le está diciendo el salmista. Tu Dios estarás conmigo en ese momento. Entonces, en medio de todo esto debemos reconocer esa omnipresencia de nuestro Dios. Él va a estar con nosotros en ese momento incierto, en ese momento donde se me nubla la visión para ver con claridad, en ese momento en el que mi futuro se vuelve en algo incierto. En ese momento debo reconocer que Jehová es mi pastor, pero también que Jehová está conmigo. Jehová, ¿qué va a hacer por mí? Bueno, dice ahí, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Ya vimos, Dios nos va a dar lo que necesitamos. Dios va a proveer lo que necesitamos. Y va a hacer exactamente lo que necesitamos. Y vean, yo debo voltear a ver al pastor. Yo debo voltear a ver a Dios. Señor, si tú no lo haces, nadie más lo va a lograr. Y esa es mi confianza. Estoy esperando en ti, Señor. ¿Sí? ¿Y qué debo de hacer? Voltear a ver cuál es la dirección que me da. Dice ahí, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. No hace falta buscar en otro lugar por aliento, por motivación, por ayuda. Es interesante que diga tu vara y tu cayado. Dos instrumentos agresivos. La vara se usaba para azotar el trigo y sacar solo semilla. Se usaba como arma de ataque, también una vara, ¿verdad? Una vara rígida. Se usaba también, en el caso del pastor, para reunir a las ovejas y darles pequeños golpes a los lados para irlas dirigiendo, pequeños golpes. Pero esto lo ilustra Proverbios 22:15. Miren cómo dice Proverbios 22:15. Ustedes se saben de memoria este pasaje. La necedad está ligada al corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Vara. La idea aquí es la vara. El Señor va, como pastor, va golpeando a sus ovejas a los lados para que éstas se dirijan hacia donde Él quiere. Pero es lo que debemos hacer cuando aplicamos también la vara, darle dirección a nuestros hijos. No se trata de destruirlos, no se trata de maltratarlos, no se trata de hacerles daños, sino de darles la dirección al camino de Dios. Entonces, aquí el Señor dice que usa esa vara y nosotros debemos voltear a ver por dónde viene el varazo, Señor, porque si me lo das de este lado, la ovejita diría, pues quiere decir que voy para allá, y si me lo das de este, pues quiere decir que voy para allá. Y dice aquí que es su vara y su cayado. El cayado era ese como bastón que tenía un doblez así medio raro en la otra punta. Y habla de ese cuidado, ¿verdad? El pastor, esa forma que tenía, le daba la oportunidad a veces de tomar del cuello a la oveja y de jalarla en la dirección que él quisiera. En ambos casos, aunque pudieran ser herramientas que se ven en un sentido agresivas, son herramientas que el pastor usa con cuidado. Él no quiere lastimar a sus ovejas. En el momento de una situación en donde la oveja no puede resolver el problema, cae en un pozo, a veces el pastor tenía que tomarla del cuello con esta vara para poderla sacar de ese pozo, o bien obligarla ya por completo a hacer algo que no había obedecido con la primera acción, con la vara, y ahora tenía que hacer. Vamos a decir que era un método más severo o más fuerte que la vara, porque la vara todavía era como una advertencia, pero y el cayado era, vas a hacer lo que yo te diga, y a veces era hacerla regresar al camino. Entonces ya vimos la metáfora de Jehová como pastor, en donde vimos esas 5 formas en las que debemos reconocer a Jehová como nuestro pastor y las implicaciones que esto tiene. Vamos ahora a la metáfora del anfitrión para ver el reconocimiento 6 y 7. Dice ahí en el versículo 5, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Sexto reconocimiento es que Jehová es quien juzga.
Reconocer que el que va a juzgar todo es Jehová. A ti no te toca juzgar, a quien le toca juzgar es a Jehová. En efecto, hay juicios que hacemos terrenalmente, pero pedimos la dirección del Señor. Pero nuestra confianza, individualmente, de manera personal, es que Dios es el único que va a hacer un juicio verdaderamente justo. Fíjense bien, aquí se nos habla de dos personas presentes. Dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Está la oveja y los angustiadores, ¿verdad? Y entonces Jehová sabe reconocer quién es quién. ¿Quién es mi oveja y quién es mi angustiador, verdad? A Dios no se le puede engañar, Dios no puede ser burlado. Alguien que diga que es y en realidad no lo sea, Dios lo sabe perfectamente. Si Jehová es quien juzga, yo debo concentrarme en agradar a Dios y no a los hombres, lo dice la palabra del Señor. Entonces, eso de que Él está aderezando mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, nos habla de ese reconocimiento que Jehová tiene de saber quién es quién. De saber quién es el justo y quién es el injusto. A Dios no se le escapa nada. Y vean la escena. Dios lo hace notorio. Dice, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. O sea, del angustiador está la oveja del Señor. Y todavía el Señor le dice ahí que unge su cabeza con aceite y hace que su copa rebose. Obvio, esto nos recordará, ¿se acuerdan de esa escena con Elcana y Ana, padres de Samuel? Un sacerdote del Antiguo Testamento. Ahí en Primera de Samuel se nos cuenta en los primeros 2 capítulos la historia de Ana y Elcana, en donde Elcana tenía a 2 mujeres y él, para hacer una distinción clara entre quién era la preferida, a Ana le daba doble porción ahí en la comida. Entonces esto nos habla este texto. El Señor es el que nos ha ungido, Él es el que nos ha reconocido, Él es el que nos ha dado la salvación, no nos la ganamos. No es nuestra, nos la dio por gracia. Y algo que se recibe por gracia debe de ser reconocido. Y aquí el Señor es el que sabe hacer las cosas como son correctas y como son perfectas. Esto de unción nos habla de algo más contundente. ¿Se acuerdan que Saúl, David, incluso Salomón fueron ungidos por parte del Señor como una muestra de lo que Él era? A nosotros nos dice aquí el Nuevo Testamento en Primera de Juan 2:20. Primera de Juan 2:20. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Segunda de Corintios 1:21 y 22. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Nosotros somos ungidos del Señor, pequeños ungidos del Señor, pequeños Cristos. Tenemos la unción del Señor. Y sabemos que por una situación tan injusta, tan severa, tan doloroso, Dios va a juzgar correctamente. Y si permite que yo pase por eso, es porque Dios así lo quiere. Entonces reconocemos a Jehová como mi pastor. Señor, no me estás abandonando, no me estás dejando en medio de la prueba, estás haciendo que pase por la prueba que es necesaria para que yo me santifique, para que yo crezca en santidad sobre la tierra. No nos podemos quejar porque esa justicia solamente puede provenir de Dios. Jehová es quien juzga a cada uno según lo que merece. Él es el único juez justo. No nos debemos de concentrar en hacer nuestra justicia. Busca la justicia de Dios, perdona, ama, ten misericordia por los demás, ama a tu enemigo, procura hacer el bien, haz todo para la gloria de Dios, lo que nos dice Colosenses 3, 23 y 24. ¿Y saben por qué nosotros debemos de obedecer? O bien, ¿por qué a veces no logramos obedecer? Porque no buscamos hacer las cosas para la gloria de Dios. Y en donde hay conflicto, en donde hay pleito, cada quien quiere que prevalezca su justicia. Es que él me hizo, es que ella me hizo, es que... no, ¿sabes qué? Tú reconoce lo que tú hiciste y deja la justicia a Dios. Deja que la justicia la obre Dios, porque si no, no vas a poder avanzar nunca. Si no, no vas a lograr obedecer. Si tú sigues poniendo pretextos, ¿por qué no obedeces? Si el Señor pide que lo hagamos de tal manera, nosotros lo tenemos que hacer de esa manera. Esto es el reconocimiento de que Él es el único juez verdadero. Él es nuestro juez, Él es el que sabe quién es quién, Él es el que sabe en qué posición ponernos y no va a errar en ningún sentido. Séptimo reconocimiento. Jehová es lo mejor para nosotros en esta vida.
Vean cómo dice el versículo 6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Dice ahí, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. ¿Por qué? Porque reconoce a Jehová como pastor. Porque sabes que Él te guía, porque sabes que Él te dirige, porque sabes que Él te da, porque sabes que Él te juzga adecuadamente, porque sabes que Él te protege y te motiva a seguir por el camino. Eso es lo que te hace sentir que todo va a ir bien en tu vida y va a haber misericordia. Recuerden, no somos nada, no tenemos derecho a reclamar nada. Dice aquí el pastor, ¿sabes qué? Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Ese es nuestro trabajo, hacer que todos los días de nuestra vida estemos en santidad delante de Dios. ¿Porque somos perfectos? No, no lo vamos a hacer nunca. Acuérdate que si llegamos al cielo es porque nos reconocemos la porquería que somos, lo imperfectos que somos. Y si algo merecíamos, Dios nos lo dio por medio de su santa gracia. ¿Qué es su gracia? Un regalo inmerecido para nosotros. Entonces, cuando comprendemos esto, ciertamente el bien y la misericordia me siguen todos los días de mi vida. Todos los días me va bien. Todos los días me siento mejor. Todos los días estoy mejor porque estoy mejor con mi Dios, con mi pastor, que es Jehová. Dice aquí, al final, y en la casa de Jehová moraré por largos días. En los tiempos de David, cuando él escribe este salmo, no había templo. La casa de Jehová, por así decirlo, era el tabernáculo. Salomón es el que va a construir el templo. Podría referirse al cielo, pero el concepto de la vida eterna como el cielo aún les costaba trabajo porque pensaban que iban al seno de Abraham, y en el seno de Abraham, pues ahí estaba parte el Seol, ¿no? El lugar de sufrimiento. Hasta el Nuevo Testamento es que vemos más clara la idea de el infierno en el caso del Seol y el cielo eterno, que es la habitación o la morada de Dios. David, independientemente de si está hablando de la eternidad, del cielo, o de morar en el tabernáculo en el tiempo de su época, de lo que está hablando es de vivir con Jehová, vivir pegado a Él todos los días de su vida. Y cuando habla de todos los días de su vida, pues habla de su vida terrenal. Y parece ser que entonces aquí apunta a seguir el resto de la eternidad con Él. David, sin saberlo, pudo haber estado hablando de la eternidad, pero ¿cómo fue posible esto? Pues cuando tiene el reconocimiento de quién es el Señor. Si tú ahorita reconoces algo como bueno en tu vida, no te quieres separar de Él, no te quieres separar de ella. Y si lo reconoces así, pues lo quieres para la eternidad, ¿no? Para que esté todo el tiempo contigo. Eso es lo que hace David. Ciertamente, dice, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos vidas. Reconociendo estas 7 formas en las que debemos reconocer, aunque parezca hay repetición, teniendo estas 7 formas de reconocer a Dios, sabes que nuestra vida es más placentera y más santa. Y debemos reconocer que Jehová es el pastor de la iglesia. Estamos 4 a cargo de esta Iglesia Cristiana de la Gracia. Pero ¿sabes qué? Jehová es el que la dirige finalmente porque estamos sometidos a ella. Entonces, ¿qué requerimos? De que haya ese reconocimiento en ti, pero es algo personal, un reconocimiento de que Jehová es tu pastor y que todas estas implicaciones prácticas van a estar en tu vida, porque si no es así, no vas a alcanzar la santidad que Dios quiere que alcances sobre la tierra. Tú eres responsable de ellos. Esta es la santificación. Si tú no reconoces a Jehová como tu pastor y como tu anfitrión, no puedes reconocerlo como aquel que gobierna tu vida. Y por consiguiente, te cuesta trabajo obedecerlo y tu vida no logra el nivel de santidad que debes tener. Oremos a nuestro Señor. Padre, qué bendición es tener tu palabra. Saber que nada nos falta y estamos en la situación que estamos porque es tu voluntad que estemos en ella. Nosotros debemos de obrar de acuerdo a tu palabra y de acuerdo a tu justicia para salir de esa situación y sobre todo, Señor, para reconocer que tú eres el que guía nuestras vidas. Ese es nuestro trabajo, no perder de vista que tú eres el Señor de todo, que tú eres el dueño, sin importar la situación que vivamos. Ayúdanos a lograrlo, Señor, porque sin tu ayuda no lo podemos lograr. Y Padre, gracias te damos porque nos permites nuevamente abrir tu palabra y comprender a través de ella lo que quieres de nosotros. En Cristo Jesús oramos, Padre. Amén.
Bien, hermanos, que Dios los bendiga mucho. Sigan orando para que deje yo el oxígeno y nos vemos pronto. No sé si exactamente el día, pero estamos ahorita, como han visto, repartiendo la predicación para que nos dé tiempo a recuperarnos completamente de esta enfermedad del COVID. Gracias a ustedes y que Dios me los bendiga mucho.